Buen día, mi nombre es Héctor Jiménez y esta es la práctica 3 del curso Software Avanzado para Ingeniería de la UNAT. Se nos pide realizar un instrumento virtual que genere un número aleatorio entre 1 y un valor de límite superior para que el usuario intente adivinarlo. Para ello, permitir que el usuario determine el valor del límite superior. Ingresar un valor para intentar adivinar el número. Informar al usuario si está cerca, muy cerca o lejos del valor. Las reglas las pone uno como programador. Mantener la ejecución del programa hasta que se adivine el número o desista de ello. Cuando adivine el número o desista, debe indicar los puntos obtenidos y exportar el número a adivinar, los puntos obtenidos y la cantidad de intentos que empleó. Entonces, este es el instrumento virtual que ve el usuario y pues esto es para demostrar el funcionamiento del programa, esto no lo ve el usuario. Entonces, en este caso voy a poner que mi límite superior sea el número 100 y le damos en generar. A lo que, como vemos a este lado, me genera un número aleatorio que no me aparece en el instrumento virtual porque pues la idea es adivinarlo. Entonces probemos ese número, 34, probar. Entonces me dice que tengo un intento y me dice que estoy muy cerca. ¿Qué usé yo? Yo usé el número y entre 5 números por encima y 5 números por debajo estás muy cerca. Entre 5 y 10 números por encima y por debajo estás cerca. Y mayor a 10 números por encima y por debajo vuelve a intentar, que quiere decir que está lejos del número que quiere adivinar. Entonces miremos, este está muy cerca porque está a 3 números. Pongamos un 1 para que me diga que está cerca. Miren, está entre los 10 primeros, mayor a 5 y menor a 10 números del número que necesito. Uno lejos, pongamos 80. Probar. Perdón, pongamos 80. Probar. Y se vuelve a intentar. Y por último, adivinemos el número. Entonces 31. Y probar. Perdón, 31, no lo había escrito. Y probar. Entonces en este caso me exporta un archivo y me dice que los intentos que hice fueron 6. Si se dan cuenta, este número de intentos es mayor a este. ¿Por qué? Estos son los números de intentos con los cuales hago clic. El intento final, con el que adivino el número, también lo incluyo acá como un intento más, porque fue un intento, solo que acertado. El número, 31, y los puntos 94. Para los puntos, entre mayor número de intentos, menor número de puntos. Ya después veremos cómo definir los puntos. Generemos otro. Ya les muestro ahorita pues el archivo de Excel. Generemos otro. Como ven, acá cambió a 86. Solo que esta vez me voy a rendir para que vean el funcionamiento del botón de rendirse. Entonces acá le estoy generando intentos aleatorios y no, me rindo. Rendir, entonces, como dice el instructivo, me exporta y me dice el número de intentos, el número que tenía que adivinar y pues el número de puntos. Ese es el funcionamiento del programa. Miremos solo la generación de un número mayor, por ejemplo 1000 hasta 1000. Como vemos, el número acá es 263 y pues el programa funciona exactamente igual. Ahora, la parte del archivo se abre en Excel. Acá ya lo tengo. Que sí, porque como me sale ese aviso, por lo que la extensión no es de Excel propiamente, entonces que cómo me quiere representar los datos. Y acá me dice que tuve 4 intentos, 86, el número 86 y pues 96 puntos, que fue el del programa anterior. Ahora el diagrama de bloque. Para el diagrama de bloque usé el concepto de máquina de estados. Máquina de estados es algo en el cual puedo tener múltiples caminos desde un punto, es decir, tengo un punto y dependiendo de las variables que tome por dentro puedo ir a la izquierda o puedo ir a la derecha, puedo tomar por el centro. Entonces, para hacer una máquina de estados se necesita un ciclo while grande, principal,
y dentro un ciclo case, una estructura case. Al ciclo while externo se le agrega un registro de guardado, un shift register, un clic derecho y agregar shift register. Luego se le da nuevo, numérico y una constante de este tipo, num, y se le une acá a la entrada. En esta constante, entonces lo que hago es editar ítems y aquí coloco cada uno de los casos que voy a tener en la estructura interna. Entonces yo definí 3. Primero, la generación del número aleatorio, un estado aleatorio. Segundo, el estado de comparar, que es cuando ingreso el número a adivinar y lo compara. Y el tercero, que es el estado final, que es cuando exporta el archivo y me da el puntaje. Entonces se define acá. Cuando ingresa, empieza en aleatorio, que es el default, y tengo la generación del número. Entonces, vemos que adentro creé un ciclo while, en el que usé el random de 0 a 1, tengo el límite que ingreso y le resto un 1. ¿Por qué le resto 1? Ya después se los explicaré. Entonces, si ingreso el límite de 100, menos 1 me da 999. Si el random es 0, 999 por 0 me da 0. Y acá lo que hago es sumarle 1. ¿Por qué? Porque me dice el instructivo que no es desde 0 al límite, sino desde 1. Entonces, por eso acá le sumo 1. Lo que hago es acercarlo al entero más cercano y lo muestro. En este caso lo guardo en una variable local. Por eso es que acá le resto 1, porque si el límite es 100, aquí tendría 999. Si el número aleatorio en tal caso es 1, entonces sería 999 por 1, 999. Al sumarle este 1, me vuelve a dar el valor de 100, que fue el límite que ingresé. Y ahora, el stop. Este stop, utilicé un control en la condición de loop para parar el programa y así generar el número y pues parar con un número generado. Pero a la vez, cuando genero el número, lo ingreso como una condición booleana en un comparar. ¿Qué pasa? Que me dice, si es 0, porque generalmente va a estar en 0, tráigame este registro de aleatorio, o sea, manténgame en esta ventana. Cuando es 1, o sea, cuando yo le doy clic para generar el número, tras de que me genera el número, me dice, entonces, vaya al estado de comparar, aquí al otro registro, y lo que hace es continuar el programa en esta parte de comparar. Ahora, lo que hice en esta parte fue traer el número aleatorio con una variable local y lo ingreso aquí a un formula node en la variable a y un control con el número que yo estoy ingresando para intentar adivinar en una variable b. Y dentro del node lo que hago es condicionales. Si b es igual a a, que quiere decir que el número lo adivinó, sáqueme por esta salida x 1. Si está entre los primeros 5 números por encima y por debajo, sáqueme 2. Si está entre los primeros 10 números por encima y por debajo, exceptuando los primeros 5, sáqueme 3. Y si no, sáqueme 4. ¿Por qué? Porque a la salida lo uno con otra estructura case. Entonces, si es 1, que es cuando son iguales, manda un mensaje que dice adivinaste. Si es 2, que está entre los primeros 5 números, estás muy cerca. Si es 3, está cerca. Si es 4, vuelve a intentar, que es como quien dice estoy lejos. Y pues lo represento acá en un indicador de string. Ahora, la otra parte sería esta. Cuando los números son iguales, acá lo comparo con un igual, tengo un estado booleano de 1 a la salida. Entonces ya les explico la parte de acá. Cuando tengo ese estado, como son iguales, de 1 a la salida, tengo que este comparar es verdadero, y verdadero tengo el estado de fin, que es el estado que sigue en la máquina de estados. Por ende, si el número es igual, me va a decir adivinaste acá y me envía hacia esta parte, este estado de fin. Cuando los números no son iguales, esta comparación es igual a 0. Cuando es 0, me dice que me envía a comparar, es decir, me mantenga en esta misma ventana, me mantenga y me mantenga. Ahora,
La parte del contador, ya les explico esta otra parte de acá, con este otro OR. La parte del contador, tomo cada vez que yo presiono este stop del ciclo while para comparar el número e intentar adivinar, y lo ingreso a otro comparador. Entonces, ¿qué dice el comparador? Que me lo muestre acá en intentos. Como el primer intento va a ser 0, entonces lo que hace es que si tengo un 1, que quiere decir que lo pulsé, mándeme esta parte de intentos que está en 0, súmele 1 y ahora tengo intentos en 1. Si vuelvo y lo pulso, esta variable local ahora está en 1, más 1, 2 y así estoy haciendo un contador de eventos. ¿Qué pasa cuando es falso? Que simplemente me haga un feedback del último número que guardó en esta variable local de intentos. Este feedback tiene una ventaja y es que yo le puedo dar el número de inicializar al cual le pongo 0 para que siempre me inicie en 0. Esa es la parte del contador. Ahora el programa me dice que me imprima ciertos parámetros cuando los números sean iguales, o sea que lo adivine, o cuando me rinda. Esto es un botón de rendición. Entonces, ¿qué hago? Si le doy stop, estoy simplemente comparando el número. Pero si le doy este botón de rendir, vemos que envío un 1, termino el ciclo while, pero a la vez estoy analizando este otro 1 que envío por este costado. Al enviar este 1 acá, estoy enviando un verdadero y dice que me envíe a fin. Quiere decir que al presionar el botón de rendición también estoy terminando esta parte del juego. O si los números son iguales, estoy terminando esta parte del juego. Por eso la importancia de estas dos operaciones OR. Ahora, si eso pasó, envía a fin, que es la última parte. Entonces, en esta parte, lo que se hace es que tengo variable local de los intentos, la variable local del límite y del número aleatorio. ¿Por qué? Porque el número aleatorio fue el número que generó el random, entonces lo pongo aquí en un construir matriz para ponerlo en una matriz de resultados, que es la que se ve en el juego. Y eso también lo uno a esta parte para poder exportar esos datos al Excel. Ahora, la otra parte es lo que yo hablé al inicio, los intentos. Como no se cuentan los intentos con el que gane el juego, entonces acá le sumo 1, que es el intento con el que gano. Y lo pongo en la matriz para luego representarse en resultados y exportar. Por último, tengo en base estos intentos y es con lo cual pues defino mi puntaje. ¿Qué hago? El rango del número, independientemente sea de 1 a 1000, de 1 a 10.000, van a ser 100 puntos. Entonces por eso el número de intentos lo multiplico por 100. Ahora eso lo divido en el valor límite que yo ingresé, 100, 500, 1000, porque ese rango es el equivalente a 100 puntos. Y luego lo aproximo a un entero. ¿Qué pasa? Que aquí tengo el equivalente a los intentos que hice, pero yo necesito es que esos intentos sean restados de los 100 puntos iniciales. Entonces acá tomo una constante de 100, le resto esta operación de acá y es mi puntaje, lo que me asegura que a mayor intentos, menor puntaje. Eso lo devuelvo, pues no lo devuelvo, lo tomo, igual lo convierto a un número entero. Estas conversiones a número entero es para no tener comas, sino que sean valores exactos, y lo incluyo otra vez acá en la matriz que me va a salir acá en resultados y que se va a enviar allá al Excel. Finalmente, cuando todo esto se hace, me dice que aquí termine el ciclo. Entonces acá tengo el true, el verdadero, para el ciclo while externo. Y pues como esta parte ya se termina, es la última parte, entonces vuelve a aleatorio. Es decir, vuelve e inicia el juego. En este aleatorio y en esta de comparar, este constante está en falso, para que esta while externo siga siempre constantemente ejecutado. ¿Hasta qué? Hasta que él termine el juego acá. En fin. Y vuelve y lo empieza en aleatorio. Bueno, esta era la descripción del programa generado. Muchísimas gracias. Buen día.